Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre dedicamos cuando menos una sesión a la consultoría jurídica, que en el caso concreto hoy va a ser prácticamente de materia sucesoria, de testamento, de los problemas que esto presenta, partiendo de esta premisa. Los diferentes correos que he recibido los he seleccionado para que ustedes allá en su hogar tengan una respuesta simple, clara, sencilla de lo que ordena la ley y, sobre todo, destacar las consecuencias jurídicas, sociales, familiares, económicas que puede tener en la familia el no tomar las providencias de otorgar un testamento o determinar a quién quieren que sus bienes se queden cuando ustedes hayan fallecido. En algunos casos me han pedido que omita los nombres, lo voy a hacer ahora de manera general, solo voy a referirme a las diferentes materias y para empezar nos pregunta una persona de Querétaro si podemos ser explícitos para destacar las diferencias entre un juicio testamentario y uno donde no hay testamento. El caso concreto de Querétaro tiene diversos testamentos. Ahí se puede otorgar el testamento público abierto, el público cerrado, se puede otorgar en testamentos privados, el ordinario y los que regula el Código Civil de esa entidad. En el Distrito Federal, como antes lo he dicho, solo hay ahora un testamento, que es el testamento público abierto. Pero lo más importante es que usted sepa que el juicio testamentario es muy simple, no tiene las vicisitudes ni los problemas del otro, y en el juicio testamentario usted debe ubicar a un notario público de su confianza, alguien a quien le tenga plena seguridad de lo que va a hacer, a quien usted le exprese su voluntad, qué quiere que pase con sus bienes para después de morir, y en esas circunstancias, en ese testamento, donde usted va a expresar su última voluntad, decirle al notario qué quiere. Recuerde que es importante ir a otorgar un testamento libre de presiones, sin problemas con la familia, con los que pueden ser los herederos, ir despojado de cualquier sentimiento que puede ser que lo obliga a usted o lo empuje a hacer o a tomar una decisión que después se arrepienta. Claro, el testamento es por naturaleza jurídica revocable. Esto quiere decir que así como usted decide otorgarlo, en la misma forma puede revocarlo. Lo que la ley exige es que se haga con las mismas formalidades o solemnidades con las que se otorgó. En la sucesión testamentaria hay que nombrar un albacea que va a ser el representante legal de usted cuando haya desaparecido. No es su apoderado, porque el contrato de mandato se termina con la muerte del mandante, o en su caso del mandatario. Pero en el caso concreto no es mandato, sino es un representante que va por mandato de usted, que usted sí se lo otorgó en el testamento, a hacer que su última voluntad se cumpla. ¿Y cuál fue esta? Si usted decide que haya varios herederos y que hereden en partes iguales, eso se hará. Si usted decide incluir legados, que el legado se refiere a una cosa cierta y determinada, hay muchas clases de estos en los códigos civiles, y usted va a definir si quiere a una persona regalarle, por ejemplo, un coche, tendrá que señalar claramente que le está regalando un coche y la factura,
porque si simplemente dice que le deja tal vehículo y no aclara esto, puede haber problemas posteriores. Puede haber legados del dinero, puede haber legados para la educación, pero todo esto, de manera general, solo se puede incluir en un testamento. El notario público le va a decir, cuando usted otorgue el testamento público abierto, que yo le sugiero sea ese, por la seguridad jurídica que tiene, le va a exigir o le va a decir qué requisitos son necesarios. No es importante, no se exige que usted lleve una escritura, que usted diga, tengo tales bienes. Finalmente, su voluntad es, usted podría usar una fórmula muy simple, decir, los bienes muebles, inmuebles, corpóreos, incorpóreos, que tenga, que sean de mi propiedad, en el momento de mi muerte, quiero que los reciba mi esposa, lo reciban mis hijos, lo reciban en estos porcentajes. Usted decida lo que quiere. Ese testamento se guarda, ese testamento cuando fallece la persona se exhibe, se hace ya el juicio, y a eso voy también. El juicio testamentario es barato, no es tan complicado, es importante que todos los herederos se pongan de acuerdo. Por supuesto que habrá siempre la posibilidad de que se invoque una causa de nulidad, hablar de intención contraria a la voluntad del testador, que hubo algunos vicios, pero eso ya sería la excepción. Por regla general, el juicio testamentario, que además el testamento probablemente le cueste 1,000 pesos, 1,500, 2,000 pesos, o si está en las semanas estas tan importantes para beneficiar a las personas, las semanas notariales, donde en el caso concreto del Distrito Federal, los notarios han hecho un esfuerzo para que la gente resuelva sus problemas en vida, sobre todo los problemas de seguridad jurídica. Pero así como le aconsejo, le sugiero a la persona que nos ha preguntado esto de Querétaro, que haga su testamento y que así sea más fácil para usted y para su familia, lo otro, el juicio intestamentario, es grave. Para empezar, como no hay voluntad del dueño de los bienes, la ley suple lo que usted no hizo, lo que usted no dijo. Y la ley tiene un principio, por eso se llama sucesión legítima. ¿Quiénes van a heredar? Los que tengan derecho por ser los parientes, por ser la esposa, por ser la concubina, y la ley va exigiendo determinados requisitos legales. En el juicio intestamentario, que también se conoce como ab intestato en sus términos latinos, o la sucesión por causa de muerte, mortis causa, es tan complejo que para empezar la ley dice, todos los parientes tienen derecho a heredar, pero los más próximos eliminan a los más lejanos. Esto exige que usted sepa cuál es el parentesco. El parentesco en México se puede dar en la línea recta ascendente o descendente, es decir, de usted respecto a su papá, de su papá respecto a su abuelo o su bisabuelo, o de usted respecto a su hijo. Pero esa es la línea recta ascendente o descendente, que es la línea consanguínea. Pero puede haber un parentesco en la línea colateral igual, que se mide o se saca contando el número de personas que hay respecto a la que se quiere saber su parentesco, subiendo al tronco común, descendiendo al que se quiere saber y eliminando al tronco común. Es decir, si queremos saber cuál es el parentesco en la línea colateral desigual entre tíos, primos, sobrinos, debe contarse cuántas personas hay en un extremo y cuántas en la otra, para que se suba al tronco común,
se baje hacia la persona, entonces ya podremos determinar, por ejemplo, los parientes colaterales en la línea igual son los hermanos. Pero no se puede decir que los hermanos lo son en primer grado, porque en realidad, para saber de los dos hermanos respecto al tronco común, hay que ir de un hermano arriba a la mamá y descender al hermano con el que queremos el grado. Hay 3 personas, entonces el grado es segundo en la línea colateral igual. Para saber cuál es respecto al hijo de su hijo, ya estamos hablando de la línea colateral desigual. Habría que hacer la misma operación aritmética de subir del hermano a la mamá, bajar al hermano y llegar al hijo. Tenemos 4 personas. Entonces la línea sería colateral desigual. Y decía yo, en el juicio intestamentario se tiene derecho a heredar hasta el parentesco en la línea colateral desigual hasta el 4º grado. Imagínese nada más. En esta primera parte del programa se fue el tiempo en decirle a usted la diferencia que hay entre el juicio testamentario, el intestamentario, y que desde el punto de vista de quien les habla es mejor otorgar el testamento. Si bien es cierto que en los dos va a haber una albacea, en el intestamentario usted no lo nombró. En este usted no dijo a quién quiere que vayan sus bienes. En este la ley ordena, y si quedaron personas con las que usted tiene obligación de darles alimentos, también van a entrar a la misma sucesión legítima. Por ello, como dije antes, es mejor hacer un testamento e ir a la sucesión testamentaria. Incluso el abogado cobrará menos honorarios que si es todo lo complejo de un juicio intestamentario. Ojalá que esto a usted allá en Querétaro le resuelva la duda sobre esta materia, que como les dije, este programa lo vamos a dedicar fundamentalmente a eso, y he tratado de una manera general de abarcar varias cuestiones del juicio testamentario y el intestamentario para que ustedes allá en su hogar tomen nota, y voy a un corte y regresamos con ustedes para que puedan estar al pendiente. Voy a seguir con estos temas de la cuestión de qué hacer con sus bienes antes de morir, porque hay que repartirlos y hacerlo en la mejor forma, sobre todo para evitar problemas a la familia, a quienes usted nombre herederos, y que en un momento dado, esto lo voy a tratar en la segunda parte del programa, que en un momento dado los bienes podrían dar a manos de la Secretaría de Salud Pública, a la beneficencia pública, si no hay un heredero, si no hay alguien con interés jurídico que vaya a pelear o tenga derecho a recibir esa herencia. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Estamos llegando a ustedes con el programa Derecho Familiar, con la consultoría jurídica, en la que damos respuesta a los diferentes problemas que nos plantean y que, como les decía, si usted acaba de sintonizar el canal, estoy hablando de materia sucesoria, que todas estas consultas que tengo aquí son en ese sentido. Tengo una de Chihuahua, tengo una de Baja California y otras del Distrito Federal, en que es reiterada la inquietud: ¿cuánto vale un testamento? Si es necesario que cuando se va al notario se le diga qué bienes hay. Alguien está muy interesado, insiste en esta pregunta que la voy a reiterar. ¿Cuál es la diferencia económica hablando entre un juicio testamentario y una sucesión legítima? Es enorme, porque piense usted que si fue con un notario, hizo su testamento, y ahí usted va poniendo lo que quiere que se haga con sus bienes, usted incluso, piense, no tiene, después de salir con el notario, que ir a llevar ese testamento a su casa y darlo a la publicidad. Usted lo puede guardar en secreto, y el día que fallezca, ese testamento se tendrá acceso a él, incluso si usted no lo tiene ahí ya para que la familia lo dispusiera de él. Cuando ellos, por ejemplo, pensando que no hubo testamento, hicieran una denuncia de que usted no tuvo la tingencia de otorgar un testamento público abierto, una vez que presenten su denuncia, el juez familiar tiene obligación de girar determinados oficios a diferentes oficinas del Distrito Federal, sería, para que informen el Archivo General de Notarías, el propio archivo del Tribunal Superior de Justicia, si ahí esa persona otorgó un testamento. Y se llega a la conclusión de que efectivamente informa el Archivo General de Notarías que ahí, en tal fecha, pase los años que hayan sido, un señor de nombre fulano otorgó un testamento público abierto. Ese testamento se hace llegar al juzgado y, de acuerdo a eso, en ese momento ustedes, herederos, la cónyuge, los que estén relacionados con él, se van a enterar de cuál fue la voluntad de esa persona. Eso le ahorra el trabajo jurídico al abogado, porque va a seguirse un procedimiento simple, sencillo, donde efectivamente, como usted previó qué quiere que se haga con sus bienes, será prácticamente un trámite. Las secciones que exige la ley, las 4, todo esto va a ser sin mayor problema, porque, fíjese bien, no hay conflicto. Por regla general, en la familia habrá inconformes, pero va a prevalecer la última voluntad de usted. Lo que usted dijo se tiene que cumplir. En esas condiciones, el abogado que lleve el trámite va a cobrar honorarios modestos, porque en realidad no es tanto el trabajo que va a hacer. Incluso piense que esto se puede tramitar ante el propio notario, es decir, ante quien se otorgó el testamento, y ustedes, herederos, van y saben cuál es el destino, él les va a dar el trámite, lo puede hacer, y quizá lo haga hasta más rápido que si lo hicieran en un juzgado familiar. Pero usted me ratifica aquí en su correo que cuál es la diferencia en dinero con la sucesión intestamentaria. Le voy a agregar otros elementos.
el tiempo. No hay comparación entre lo que dura un juicio testamentario, seguido por los debidos procesos legales, las acciones que la ley señala, el ejercicio de los derechos, los inventarios y todo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque usted previó y prácticamente dejó hecho lo necesario para que esto se resuelva en la mejor forma. En cambio, la sucesión legítima va a tener mucho tiempo, va a tener que acreditarse la situación de los herederos legítimos, si fueron reconocidos por el padre, por la madre, si tienen acta de nacimiento normal, si no es extemporánea, si tienen derecho a estos bienes. Finalmente, esto es grave si desde el punto de vista de la sucesión legítima hay que ir satisfaciendo tantos requisitos, trámites, que el tiempo se alarga, porque van a pelear, ahí sí, van a ver quién se siente con mejor derecho, porque usted no previó otorgar el testamento. Llame a su notario, entrevístese con él, haga lo necesario para que prevea todas estas calamidades y problemas que le estoy señalando, y además para que, como usted lo pregunta y se lo contesto categóricamente, no hay comparación de tiempo y dinero, y sobre todo efectos en su familia, porque si usted decidió en una disposición testamentaria el destino de sus bienes, les parezca o no, así será. En cambio, si es una cuestión legítima, usted, que ya no está, lo único que podrá haber hecho por esa omisión es crearle problemas graves a su familia. Espero que eso haya contestado su inquietud y su pregunta, y que opte usted por ir ante un notario público y otorgar el testamento público abierto. Otra pregunta en esta misma materia es, sobre todo porque esto está de moda, si se puede, por medio de un método alterno de solución de controversias, como la mediación, llegar a un convenio en cuanto a una sucesión. Es natural, ni siquiera se requiere un mediador, que en la familia ustedes, estoy hablando en este caso de la sucesión legítima, se pongan de acuerdo, porque va a facilitar mucho el destino de los bienes, lo que va a costar y el tiempo. Porque si habláramos de la testamentaria, usted ya dijo que quiere que pase con sus bienes, pero acá es la ley la que ordena. Y si hay, por decir, 5 herederos, y usted tiene 4 casas, tiene una cuenta bancaria y tiene 5 vehículos, esa es la masa hereditaria. De eso se tiene que hacer un inventario solemne y decir, estos son los 5 herederos, estos son los bienes que se van a repartir. ¿Cómo se los reparten? Quizá alguno tenga preferencia por los coches, otro por la casa, o alguno prefiere el dinero. Pero como no se ponen de acuerdo, viene el problema. Hay principios que dice del derecho civil que las personas no pueden estar obligadas a permanecer en la indivisión de los bienes. ¿Qué significa? Que si usted es copropietario, como va a ser la sucesión legítima de varios dueños, si usted es copropietario, tiene que seguir las reglas de la copropiedad. No puede, motu proprio, decir, bueno, aquí yo voy a vender, voy a tornar, no se puede. Por eso, la pregunta de si la mediación puede servir como solución de controversias a través del mediador alterno, sí,
Por supuesto que si ustedes no tienen la capacidad como miembros de una familia de ponerse de acuerdo, vendrá el mediador profesional, el que ya tiene una certificación para ejercer y para hacerlo de esa manera, porque siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito, que un juicio que dura una eternidad, porque finalmente, ¿para qué hacer un monumento jurídico? Es preferible que los clientes, que los profesionistas, que la Administración de Justicia, que el Estado no eroguen sus recursos en juicios largos y tediosos, que normalmente son porque tenemos unas leyes pésimas, unas leyes atrasadas, unas leyes, como lo he señalado en algunos foros. El Código Civil de México, por ejemplo, los códigos civiles siguen el ejemplo del Código Napoleón de 1804, con reformas, con modificaciones, pero evidentemente son normas obsoletas. Y en esta materia de derecho sucesorio, quizás sea de lo más atrasado que hay, no solo en México, sino en el mundo, de los países latinos que han seguido la influencia del Código Napoleón. En resumen, para esta persona, la mediación es posible, se puede aceptar, aun cuando no hay que olvidar que los conflictos de derecho familiar y sucesorio son de orden público. Si ustedes aceptan y se someten a una mediación para resolver la controversia de cómo repartirse los bienes, en el ejemplo que di, finalmente, si hay esas casas, esos coches, se ponen de acuerdo, se venden, y como son herederos a partes iguales, van a recibir una parte proporcional, ya no en dinero, pero si hay un acuerdo, que a uno le guste la casa que está en X parte, a otro en otra ubicación, otro quiera los coches, se hace ese arreglo, hay una amigable composición, se sigue el juicio, pero no hay conflicto, que esto es lo importante. Hay que recalcar esto para ustedes allá en su familia, porque como dije antes, tengan uno, dos o muchos bienes, es preferible tomar las previsiones de una sucesión testamentaria que caer en lo que la sucesión legítima trae como consecuencia para todos. Espero que esto de esta consulta quede contestada y que sobre todo la persona que ha insistido en esto resuelva su duda. Escríbame si le queda alguna otra, con mucho gusto lo contestaré en la próxima emisión de la Consultoría Jurídica de Derecho Familiar. Tengo otra petición también de la materia sucesoria, donde esta persona que manda su correo de Baja California nos habla de que allá efectivamente hay varios testamentos y nos pregunta qué opino, qué le podemos decir del testamento hológrafo. Mire usted, el testamento hológrafo es el que se escribe de puño y letra del testador. En el Distrito Federal ya no existe. Hubo durante mucho tiempo esa figura, pero en Baja California sí. Entonces, el testamento hológrafo surge cuando el testador, de su puño y letra, escribe en la intimidad de su hogar, en su recámara, y pone su nombre: yo, fulano tal, en pleno uso de mis facultades mentales. No es necesario ponerlo, pero lo sugiero, siendo las tantas horas del día tal de tal año, emito esta opinión, emito esta voluntad, y quiero que mis bienes, usted los puede enumerar si lo sabe o si quiere, pero si no, simplemente la expresión mis bienes, mis derechos reales, los que no se extinguen con la muerte del testador, los privilegios, las obligaciones en dinero, las inversiones, se los dejo a fulano tal. Usted termina ese testamento, lo firma, le pone su huella
dobla la hoja, la mete en un sobre y le pone afuera: en este sobre se contiene mi testamento de qué hacer con mis bienes. Usted se dirige al Archivo General de Notarías de Baja California, entrevista a quien se dedica a esto, paga los derechos correspondientes, el testamento hológrafo queda registrado, le dan un número y a usted le van a dar la constancia de que ahí, con tal número, ha quedado registrado su testamento hológrafo. En esas circunstancias, nadie sabe que usted hizo ese testamento. No requiere testigos. No exige más solemnidades ni formalidades que las que le he señalado. Usted lo guarda en la constancia que tiene y ya puede vivir tranquilo de que ha tomado una decisión sabia, importante, respecto a sus bienes y quién se va a quedar con ellos o a quién le tocan. Cuando usted fallece, la familia no sabe que usted ha otorgado este testamento, no lo encuentran y nuevamente hacen su trámite. El juez familiar manda el oficio, se llaman oficios de estilo, a preguntar quién o en qué institución le informe si hay un testamento. Usted dirá, una vez que lo hizo, pues probablemente hasta se pierda, pero no es así. Hay un seguro en el Archivo General de Notarías donde guardan esto, y cuando la persona fallece y lo solicita el juez familiar, es seguro que saquen ese testamento cerrado, se lleva al juzgado, vienen los que hicieron la denuncia de que no había testamento, sus parientes, alguna persona cercana, y el juez los llama y dice: bueno, pues aquí hay un testamento hológrafo, lo voy a abrir en presencia de ustedes, los que se consideran con derecho a heredar. Y efectivamente lo abre, las personas escuchan y ven el texto, el contenido de lo que usted dijo, y ahí se va a iniciar propiamente el juicio testamentario. Así, lo que pagó 300 o 500 pesos de derechos para que el Archivo General de Notarías lo guarde, prácticamente será la única erogación para que esto se inicie. Es diferente a los impuestos, a los gastos, a los honorarios que cobre el notario, porque va a depender de la clase de inmuebles, de los impuestos traslativos de dominio y de todo lo que esto implica, pero esa es una materia fiscal que no es de la que estamos hablando, pero sí lo señalo respecto a lo que usted nos preguntó. Espero que eso resuelva para usted la duda. Lo hacemos con la mejor disposición y sobre todo en el caso concreto hemos revisado el Código Civil de esa entidad, que conserva las diferentes clases de testamento que, como les dije, ya no hay en el Distrito Federal. Aquí tengo de otra persona una duda. Antes de irme a un corte la voy a contestar porque es muy simple la respuesta. Ella pregunta que ¿cuánto cuesta un testamento público abierto? Depende en donde usted lo otorgue, ante qué notario vaya, pero vamos a tomar como caso paradigmático o de ejemplo el Distrito Federal. Si es una notaría ubicada en una zona de lujo, seguramente que los honorarios, los gastos serán mayores que si está en una colonia proletaria o una colonia de otro nivel. Pero en general hay una norma que dice cuántos salarios mínimos de los que se pagan en el Distrito Federal deben cobrarse por el testamento, al margen de cuál sea la colonia o la situación donde esté la persona. Por supuesto, esto es importante, por supuesto, que hay que considerar que
si se atiene, si se aviene, si se beneficia, algo que dije antes, de que haya la semana de jornadas notariales en Tláhuac, en Xochimilco, en Iztapalapa, en la Colonia del Valle, y ustedes de la tercera edad, el testamento cuesta menos. Hasta donde tengo entendido, según el doctor Joel Chirino Castillo, que estuvo con nosotros no hace mucho tiempo para hablar de este tema, esos testamentos valen 400 pesos. Entonces, piénselo, registre que si usted otorga un testamento público abierto, le va a ahorrar muchos problemas a su familia. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estoy hablando en consultoría jurídica de los problemas que nos plantea de la distinguida teleaudiencia que nos honra viendo el programa y que nos pregunta, nos tiene la confianza de algunos problemas personales. Esta emisión la hemos dedicado íntegramente a los problemas que se derivan de no otorgar un testamento, de la sucesión intestamentaria y las diferentes preguntas que ustedes nos van formulando. Viene una interrogante fuerte, común en México, y concretamente la persona dice si el occiso, que también se le conoce como decuyus, no habla aquí ella de si es testamento público o si no hubo testamento, simplemente pregunta si el decuyus tenía varias familias, ¿quién o quiénes heredan? Dije, este es un modus vivendi, es un modus operandi en México, porque es común que se den las familias de hecho o de derecho y que haya no una, sino haya varias familias. Y en el caso concreto de esta persona, ella especifica en el correo que pertenece a una familia, omito el nombre por razones obvias, pero que su papá murió y que no hay testamento y que quiénes se van a quedar con los bienes. Bueno, la respuesta es fuerte pero categórica. Todas las personas que hayan estado vinculadas en parentesco con el señor que murió tienen en principio un derecho a heredar. Esto significa que las varias familias, los hijos, los que se hayan tenido con una señora, con otra, los que sean producto del concubinato o de un matrimonio, si prueban su entroncamiento, es decir, su vínculo jurídico con quien era el dueño de los bienes, en consecuencia, vamos a tener que repartir los bienes a todos los que prueben ese entroncamiento. Y sigo en el supuesto de la sucesión legítima. Porque de acuerdo a lo que usted pregunta es, si son varias familias, ¿qué familia hereda? ¿O quiénes heredan? Si el dueño de los bienes, el muerto, tenía
verbigracia, hijos menores con 2 o 3 señoras y con ellos por su minoridad tenía el deber de darles alimentos, todos, 1, 2, 3 o los que sean, tengan diferentes mamás, con su acta de nacimiento van a acreditar que el muerto era su papá. Y ese solo hecho, porque son menores, les da la posibilidad, el derecho, de que de la masa hereditaria se les pague una pensión alimenticia. ¿De cuánto? Lo que sea necesario y lo que alcance en la masa hereditaria. Pero no solamente comida, también en alimentos se incluye educación, además la ropa, la casa, la atención médica, el esparcimiento, y esas hipótesis se tienen que cuantificar en dinero respecto a la masa hereditaria. Si vamos a suponer que fueran 3 familias, la respuesta a su pregunta es: las 3 familias, desde el punto de vista de mostrar o demostrar, probar su entroncamiento, van a tener derecho a la herencia. Si me voy al extremo, que el muerto hubiera estado casado, que es común esta hipótesis, y no hiciera testamento, pero tenía una esposa e hijos de ese matrimonio, por supuesto que ellos tienen derecho a los alimentos, tienen derecho a una parte en la herencia. Pero si esa misma persona tuvo otros hijos con su secretaria, con su ama de llaves, con quien lo atiende, porque no esté en una buena relación con su cónyuge, y le hace un hijo o tiene un hijo con ella, pues definitivamente ese hijo menor, no voy al supuesto de mayor de edad, incapacitado, al que también habría que darle alimentos, sino menor, tiene derecho a que de esa masa hereditaria, y quizá en ese momento la esposa se va a enterar que el muerto tenía esa familia u otras familias. Definitivamente esto es un conflicto, es un problema, porque la ley ordena, no discute, e incluso sigo en el supuesto de la sucesión legítima. La ley va a decir: aquí hay tantos bienes, hay tantos hijos, tienen derecho, por ejemplo, a heredar la esposa la mitad de los bienes si murió intestado, y la otra mitad se tiene que repartir a esos hijos del matrimonio, o porque la ley señala que los hijos tienen derecho a una parte proporcional en la herencia, y la cónyuge que sobrevive tiene derecho a heredar como hija, no el 50% de los bienes o que le toquen porque es la esposa, sino una parte igual que un hijo. Pero esto se agrava porque las familias, en sus diferentes orígenes, por ejemplo, una mujer soltera que se hace inseminar, tiene un hijo y con él tiene una obligación. Pero si esa mujer más adelante se une en concubinato y el concubino registra como suyo o adopta, para usar la figura correcta, a ese niño que fue producto de una inseminación artificial, y muere ese padre, que no fue el padre biológico del niño, tiene la obligación de darle alimentos. Las hipótesis son las que a usted se le ocurran de acuerdo con lo que dice la ley, pero lo importante, de acuerdo a lo que usted pregunta, es que si el de Cuyos, si tenía varias familias,
quién tiene derecho a heredar, y la respuesta es todas, dependiendo de las circunstancias en que lo hagan. También sigo con la materia sucesoria. Hay una persona que seguramente habrá tenido ya la experiencia, o estemos hablando de un abogado, por la terminología que utilizó al formular su duda, su correo electrónico. Dice: ¿cuál es el porcentaje de seguridad jurídica para la familia de que, ya en este caso habla de testamento público abierto, no será impugnado o pedida su nulidad absoluta? Voy a tratar de ser explícito. Es un tema complicado porque hablar de nulidades, hablar de la absoluta y de los supuestos, aquí donde la persona dice hasta un porcentaje, no hay porcentaje para decir como el 1% o el 50%. Lo que hay son hipótesis legales que sí se invocan y en un momento se adecúan al supuesto jurídico, habrá consecuencias. Y en el caso de este supuesto es el testamento. Entonces, este testamento público abierto, en lo que usted pregunta concretamente, como regla es que como acto jurídico, por su esencia, por los elementos de existencia y de validez que requiere, es sujeto a la teoría de las nulidades. Las nulidades aparecen cuando el acto jurídico tiene un vicio, tiene una enfermedad, tiene algo que le impide producir sus efectos correctamente. Así, el porcentaje para pedir la nulidad del testamento que usted otorgó ante notario público, que llevó un médico, que está perfectamente en sus facultades mentales, que no hay trastornos, puede ser objeto de esa nulidad y con éxito. Y entre otras hipótesis, la ley misma dice que cuando en el testamento público abierto se note, se pueda interpretar que hay una intención contraria en lo que se dijo, en lo que usted declaró, a la voluntad del testador, el acto es impugnable. El efecto jurídico es que si se impugna y procede la nulidad, no habrá testamento como acto jurídico para repartir los bienes como el muerto ordenó. Al perder su validez ese testamento, surge el supuesto jurídico de la sucesión legítima. Hay otros, pero en este caso se da el que estoy mencionando, y el testamento, la nulidad absoluta va a darse contra ese documento. Y ahora voy a las características de la nulidad absoluta. Normalmente, y de acuerdo al Código Civil nuestro y a lo que la Corte señala, los actos nulos absolutos surgen cuando, a pesar de tener sus elementos completos, esenciales, el objeto va contra normas de orden público e interés social, las que prohíben que por una voluntad se pueda dejar de cumplir con la ley. Entonces, el porcentaje es 100%. El éxito es el que hay que medir, porque es probable que no proceda, o en el mejor de los casos podría ser una estrategia para tratar de negociar frente a alguien que ha quedado fuera de la masa hereditaria. Vamos a suponer que hubiera 5 hijos y solo a uno se le deja la sucesión y los otros 4 irrumpieran en el proceso, lo detuvieran y cada uno por su lado hiciera 4 demandas diferentes
dejar que avanzara la primera, la segunda, aunque hubiera una acumulación, habría la posibilidad de que la persona tenga un problema. Ahora bien, en el caso concreto de este testamento impugnado, ¿qué va a pasar? Una de las características de la nulidad absoluta es que se retrotrae al día en que nació el acto jurídico, se destruyen los que hubiera producido como si no hubiera acto jurídico, como si no hubiera habido testamento, y entonces se abre la sucesión legítima. Otra característica es que cualquiera puede invocarla, que debe ser declarada por el juez, que es retroactiva en sus efectos, que es imprescriptible, lo que significa que aunque pase la vida, el tiempo, ese acto, ese testamento siempre podrá estar afectado en nulidad absoluta. En esas condiciones, usted que me ha formulado esta pregunta tan importante, le concluyo diciéndole, en materia testamentaria, específicamente de la clase de testamento que se haya otorgado, a pesar de que el Código Civil maneja, el federal y el del Distrito Federal, hipótesis de invalidez por error en la persona, por vicios en la voluntad, por violencia, etcétera. La resultante es que en materia testamentaria solamente puede haber, si procede, la nulidad absoluta, porque para que un testamento produzca efectos jurídicos se requiere, además obviamente de haberlo otorgado con las solemnidades adecuadas, que esté muerta la persona que lo otorgó. Al estar muerto el testador, no hay forma de que se dé la hipótesis de la nulidad relativa que sea confirmable, convalidable, prescriptible, porque ya desapareció el autor de ese testamento. Espero que le haya resultado interesante. La materia es árida, es álgida, es difícil. Trato de hacerla explícita y simple, pero por supuesto que si no quedó resuelta la respuesta a esta pregunta tan compleja, usted puede escribirme un correo electrónico y en su momento yo le contestaré. Le agradezco que me reciba en su hogar, le agradezco que vea este programa, porque eso lo hace realidad. Cuando usted escribe, cuando usted me manda estas felicitaciones, que por no ser una falsa modestia no las leo, pero las agradezco y me motivan, me estimulan a seguir siempre con este programa que es tan importante, el único que tiene esta ventana social, el único que en los diferentes canales de televisión siempre tiene como propósito. Esta ha sido la señal permanente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitir resoluciones en favor de las familias mexicanas, de las personas que reclaman la justicia adecuada y que precisamente hoy, en el siglo XXI, en México, estamos siendo un modelo de administración de justicia desde el punto de vista federal por todo lo que va resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sobre todo hacer un reconocimiento a quienes, los 5 ministros que integran la primera sala del máximo órgano jurisdiccional, porque en esta materia es una realidad que ustedes están formando el derecho familiar jurisprudencial. Por hoy a usted le agradezco que nos haya visto y espero que podamos cambiar impresiones en un nuevo programa de Derecho Familiar. Sí.